Dios me los bendiga. ¿Cómo estamos, familia? Con frío. ¿Sí? ¿No tan calorcito? Bueno, entonces venir tan temprano mereció la pena, ¿no? Siempre que hacen estos hielos solemos venir tempranito para que luego cuando ustedes vengan esté esto caldeadito y puedan estar a gusto, ¿verdad? Porque hay mucha diferencia de estar ahí temblando, escuchando la palabra, estar relajado y estar bien, pues hay una diferencia que se nota, pero yo me alegro que noten el calor. Bueno, gloria a Dios. A partir de ahora vamos a notar mucho más calor porque va a descender el calor del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo desean eso? Bueno, pues por la misericordia del Señor un día más estamos aquí de pie y por la misericordia del Señor un día más me permite subirme a este altar a ministrar la palabra de Dios. ¿Cuántos vienen con hambre y con sed de lo que hoy quiere Dios decirles a su corazón? Gloria a Dios. Va a recibir el que esté dispuesto a recibir. Le va a hablar la palabra al que esté dispuesto, al que tenga su corazón dispuesto. Por eso les voy a decir algo, es muy importante llegar al inicio del culto. Porque la alabanza y la adoración no la hacemos solo para tocar música, sino porque tiene un propósito, que es preparar el corazón, preparar el área, la tierra, donde luego el Espíritu Santo va a depositar la semilla a través de la palabra. Entonces es importante estar desde el inicio del culto. Empezamos los cultos a las 6 de la tarde. A veces no somos muy puntuales, pero lo intentamos con todo nuestro ser a las 6 de la tarde. Amén. Así que ¿se acuerdan que la semana pasada yo les ministraba desde el tema no te rindas, levanta tus brazos? Y estuvimos hablando del pueblo de Israel y también estuvimos hablando de un espíritu, ¿verdad? Que era el espíritu de Amalek. ¿Se acuerdan? Y quedamos en un punto en que dividimos el mensaje en dos. Quedamos en un punto para esta semana donde íbamos a averiguar cómo derrotar a Amalek. ¿Se acuerdan? El que no haya visto la primera parte está en la página de Facebook. Ahí están todas las predicaciones de esta casa, todas las palabras que se ministran. Estamos ahora mismo en directo riguroso y le damos la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan semana tras semana, porque tenemos muchas ovejitas online que son fieles. No los conocemos físicamente, pero ya están en nuestro corazón, porque son fieles a la casa y de verdad que se agradece mucho porque ellos nos comentan, ¿no?, que son de bendición las palabras, que les llega, que sienten la unción del Espíritu Santo, y eso no hay una cosa más grata para el corazón de un predicador que le digan eso. Así que le damos la bienvenida y le agradecemos que estén una semana más ahí fieles en la página de Facebook. Y a todos los hermanos que aún no han llegado, pues le pedimos al Señor que apresure sus pasos, o aquellos que están enfermos los tenemos a todos en oración. Sabemos que hay mucha gripa y que hay mucha gente enferma, así que los llevamos en oración todos los días. Amén. Entonces, por reverencia a la palabra, vamos a ponernos un momento de pie y vamos a entregarle este momento al Señor. Gracias, Padre amado, Señor, porque sabemos que tu maravillosa presencia hoy nos acompaña como cada día, Señor, que venimos a ministrar tu palabra. Hoy, Espíritu Santo de Dios, yo me pongo en tus manos, Señor, como esa vasija, Padre, que tú puedas utilizar, Señor, para tu honra y para tu gloria, Padre Santo. Hoy, Padre, yo te entrego estos tiempos, estos minutos de ministración, Señor, de tu palabra, para que seas tú respaldando tu palabra, Señor, y seas tú posicionándote, Señor, y posando en cada uno de los corazones que estén receptivos a recibir lo que hoy nos das. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces, como les decía, hoy vamos a ver la segunda parte del mensaje que se llama así, derrotando a Amalek, porque es lo que vamos a averiguar y lo que vamos a estudiar. Cómo derrotar a ese enemigo. En nuestras vidas tenemos una lucha constante por las cosas personales, ¿verdad que sí? Eso vamos, el que diga que no, miente, porque todos tenemos cosas en nuestra vida. Y tenemos una lucha constante, afectándonos a cada uno de una manera diferente, dependiendo cómo cada uno tome las circunstancias que le están pasando. Porque no todo el mundo toma las cosas de la misma manera, pero todos tenemos esa lucha. A veces son luchas importantes donde no vemos la salida o todo lo vemos oscuro. Y otras veces, dependiendo de la perspectiva desde que tú lo veas, pues todo cambia.
Porque yo me acuerdo cuando yo no era cristiana, cuando yo no había entregado mi vida a Cristo, cualquier cosa que me ocurría, yo siempre he sido una mujer fuerte, pero cualquier cosa que me ocurría era como que lo veía todo oscuro, era todo negativo. Sin embargo, desde que le entregué mi vida al Señor y el Señor empezó a morar en mí, cualquier circunstancia que ocurre en mi vida, como humana que soy, primero viene la pesadez de lo malo, pero luego el Señor te hace ver las cosas desde la perspectiva de la fe y todo cambia, ¿verdad que sí? Se ven las cosas desde otro punto de vista, no se ven las cosas tan oscuras, sino que esa fe es la que nos mantiene. Esa fe es la que nos da el ánimo para continuar. Esa fe es la que no nos deja derrumbarnos. Entonces, por eso, desde que empezó el año, siempre les estoy hablando de la fe. Porque va a ser el arma donde nos vamos a tener que agarrar cuando venga el día malo. Cuando vengan las circunstancias en contra. Esa fe es la que nos va a sostener, la que no nos va a dejar caer. Pero cuando ya hemos madurado en la fe, podemos realmente entender lo que dice Efesios 6:12. Ahí es donde podemos realmente entender ese pasaje. Y ese pasaje dice así: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuántas veces hemos leído este pasaje? Muchísimas. Este pasaje, aquel que haya leído un poquito la Biblia, no le pasa desapercibido. Es un pasaje donde es bien clara la palabra de Dios y nos dice contra qué peleamos y luchamos. Que no luchamos contra el hermano, luchamos con lo que porta esa persona, lo que está operando ahí. Pero sin embargo, aún conociendo esta verdad, aún teniendo esa madurez en la fe, aún teniendo ese conocimiento, aún entendiendo y sabiendo la revelación de este pasaje, nos desanimamos. Nos desanimamos y nuestra fe mengua. Y con eso le estamos dando la oportunidad al maligno para que entre en nuestras vidas y nos influya con maquinaciones, con pensamientos, dardos de maldad que vienen a nuestra mente, el desánimo, la frustración, la tristeza, el dolor, la angustia, la ansiedad, la depresión. Y justo cuando estamos en ese punto o nos está ocurriendo cualquiera de estas cosas que he nombrado, es donde aparece el espíritu de Amalek. En ese punto. Amalek es un espíritu lleno de odio. Es cobarde y no tiene ningún honor. Porque sus métodos de ataque siempre son por la retaguardia, siempre son por atrás y siempre son de una manera sorpresiva. No lo ves venir, aparece de repente. Amalek, aparte de todo lo que hemos dicho antes, trae duda también y siembra chisme en el corazón de la gente. Siembra discordia, división, queja y sobre todo rebelión. Es un espíritu que trae al interior de tu vida, entra en el interior de tu vida, opera en tu hogar sobre todo, en el ámbito familiar, trayendo peleas, griterío, adulterio, ira. Y todo lo hace con un objetivo que es destruir la familia. Destruir la familia. El objetivo de Amalek es romper el avance en tu vida hacia la conquista, a las metas y a los sueños y al propósito que Dios ha puesto en ella. Ese es su objetivo principal. Amalek es un espíritu que se manifiesta en las personas que no tienen temor de Dios y que se levantan contra autoridad. Acuérdense que eso ya lo había dicho yo la semana anterior. El pueblo que desciende de Amalek se llama amalecitas o amorreos. Cuando leemos en la Biblia, ¿verdad? Que vemos un montón de tribus, ¿verdad? Hay un montón de nombres. Bueno, pues los que descienden de Amalek son los amalecitas o los amorreos. Los llaman de diferente forma, pero viene a ser el mismo pueblo. Son pueblos nómadas, ¿vale? Y, perdón. Y actualmente ya no existen. Actualmente ya no existen. La Biblia los presenta como habitantes de la zona del Negev, lo que es hoy el Israel.
pero ya no existen, pero su esencia y su influencia espiritualmente sigue viva y sigue actuando. Sigue operando en oposición en todas sus formas posibles contra el pueblo judío. Y fíjense que yo le comentaba a mi hijo Cristian algo que el Señor puso en mi corazón esta semana. Referente a esto, estaba trabajando y estaba pensando en esta predicación. Estaba pensando en todo lo que venía a mi mente, ¿no? Y me quedaba muy asombrada porque el Espíritu Santo me hablaba del pueblo de Israel. Y yo estaba pensando precisamente en esto. Bueno, sabemos que ese espíritu, que Amalek ya no existe, los descendientes de Amalek ya no existen, pero fue tan malvado este hombre, inculcó tanta maldad a su pueblo, que esa esencia y esa influencia sigue estando, sigue operando en el mundo espiritual. Entonces yo decía, Señor, pero me acordaba de la guerra de Israel, la actual, porque sabemos que han tenido muchas, pero la actual, ¿no? La que hay ahora. Yo me acordaba de la guerra de Israel y yo decía, pero Dios mío de mi vida, si es tu pueblo, Señor, ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Por qué tiene que estar sufriendo toda esta gente? ¿Por qué tiene que haber los muertos? ¿Por qué tiene que estar pasando todo esto? Y el Espíritu Santo, yo sentía que hablaba mi espíritu y me decía, porque sigue operando el espíritu de Amalek. Porque es Amalek el que está operando ahí. Porque lo llamamos Hamas a los terroristas, pero son los amalecitas. Incluso el presidente de Israel, cuando comenzó la guerra, hizo unas declaraciones donde lo nombró a Amalek. ¿Se acuerdan? Él dijo, lo pueden buscar en internet, él dijo que peleaban contra Amalek. El que no conoce la Biblia no entiende esto. Pero el que conoce la Biblia sabe perfectamente que ese hombre se está dirigiendo por lo que ordena la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que la semana pasada leímos donde Dios les decía al pueblo judío, al pueblo de Israel, después de haber pasado el Mar Rojo y haber venido Amalek a atacarlos, mató a los ancianos, a los niños, a todos los débiles? ¿Se acuerdan que Dios les dijo, nunca, jamás olviden lo que Amalek ha hecho con el pueblo de Israel? Eso es lo que está haciendo el presidente de Israel. No está olvidando a Amalek y sabe perfectamente con quién está luchando. Él no pelea contra los palestinos. Él está peleando contra Amalek. Y así lo declaró ante las Naciones Unidas. Lo que pasa es que el que no tiene conocimiento de la Biblia no comprende, pero esto es así. Entonces sigue operando ese espíritu, sigue operando y su afán es exterminar el pueblo judío. Exterminar el pueblo judío. Y hoy lo conocemos como antisemitismo o antisionismo. Y yo me he buscado para traerles una definición clara de qué es una cosa y qué es otra. El antisemitismo y el antisionismo. El sionismo deriva de la Biblia Sion, viene de esa palabra, que designa a Jerusalén, al pueblo judío. Y el semitismo viene de los pueblos semitas, que son esencialmente los judíos y los árabes hoy en día. Antes también eran los babilonios, los asirios, los arameos, los cananeos y los fenicios. Según el diccionario dice que el antisemitismo, en el sentido amplio del término, hace referencia a la discriminación, la hostilidad, el prejuicio y sobre todo el odio hacia los judíos en toda la amplitud de la palabra odio.
Eso es lo que significa, para que cuando lo vuelvan a escuchar en las noticias o hablar a esta gente que habla de política y nombran esta palabra, sepan ustedes lo que significa esto. Pero ¿quién derrotó a Amalek en el primer ataque de este hombre al pueblo de Israel? ¿Quién lo derrotó? Fue Josué. ¿Se acuerdan? Fue Josué quien lo derrotó. Lo derrotó, no terminó con él. ¿Vale? Porque una cosa es derrotar en una batalla y otra cosa es exterminarlo. Solo lo derrotó. El pueblo de Israel había cruzado el Mar Rojo, ¿se acuerdan ustedes? Y habían visto el favor de Dios, librándolos de los egipcios, y cómo el mar se tragaba a todo el ejército egipcio con caballos y con carros. El pueblo estaba en un júbilo total desde la otra orilla, viendo cómo el mar se cerraba y tragaba a todo el pueblo de Israel. Ese pueblo, todo el pueblo de Egipto, ese pueblo que los había tenido esclavizados durante 430 años. Y que los traían detrás de ellos para exterminarlos. Pero sin embargo vieron el poderoso poder de Dios. Porque no me digan ustedes, imagínense ustedes plantados en una playa y que de repente se les abra el mar. No me digan que eso no es una manifestación poderosa del poder de Dios. Pues eso fue lo que vivió este grupo de personas. Nadie de ellos podía imaginar lo que vendría después de cruzar el mar. Nadie se lo imaginaba, iban en júbilo y en fiesta, porque habían sido libertados por Moisés. Pero el ataque por la retaguardia de Amalek y del pueblo amalecita les trajo un gran pesar. ¿Recuerdan? Lo vimos y desarrollamos la semana pasada en la primera parte del mensaje, ¿se acuerdan? Que lo estuvimos leyendo y lo estuvimos viendo en Éxodo 17. Lo pueden encontrar ahí. Pero hoy quedamos que aprenderíamos cómo derrotar a Amalek, porque sigue actuando hoy en día en nuestras vidas. Él sigue operando y Él no solo va por los judíos, también va por los que somos los gentiles, pero somos insertados en el pueblo de Dios. Amén. Este primer momento después de este ataque, donde la fiesta se convirtió en una batalla, porque así fue, esa fiesta y ese júbilo se convirtió en muerte, en sangre, en batalla. El pueblo de Israel tuvo que cambiar la mentalidad. Tuvo que cambiar la mentalidad, y ese es el primer paso que tenemos que hacer para derrotar a Amalek. Es un cambio de mentalidad. Israel tuvo que pasar de una mentalidad de esclavo a una mentalidad de soldado. Porque ellos venían de vivir 430 años en la esclavitud. Su mente era de personas esclavas, sumisas. Y tuvieron que pasar en un momento de tener una mente de esclavitud a tener una mente de ejército ordenado, de militar. Usted tendrá que cambiar su mentalidad de esclavo en la carne a soldado en Cristo, si usted quiere derrotar a Amalek. Ya no es tiempo de que usted esté pidiendo y llorando por oración. Ahora es usted quien tiene que orar por otros. Ya no es el tiempo de que usted tenga que tenga que ser arropado, de que tenga que ser abrazado todo el tiempo. Y ahora llegó el tiempo en que usted sea ese que abrace a aquel que lo necesita. Es un cambio de mentalidad. Porque a veces siento que los hemos consentido demasiado, pastor. Sí. Y el Señor ponía en mi corazón que es el tiempo de que se levante una generación de cristianos fuertes, que batallan, que no se acobardan con cualquier cosa que viene a pasarles. Ha llegado el tiempo de que ustedes salgan allá afuera a consolar a la gente, a esa gente que está pasando dolor, aflicción. Usted tiene que desarrollar una mentalidad de soldado, una mentalidad de ese que quiere vencer. Así es como tenemos que caminar con Cristo. El segundo punto para derrotar a Amalek, Dios le dice a Josué por medio de Moisés: sal a pelear contra ellos, le dice. ¿Se acuerdan?
En el versículo 9 de Éxodo 17 lo dice. Moisés le dice a Josué, Josué, sal y pelea contra ellos. Escuche lo que el Señor me decía a mi espíritu. El pueblo es demasiado llorón. Ha llorado por mucho tiempo. Iglesia, lloramos demasiado. Demasiado fácil lloramos. Se tiene que acabar ese cristianismo tan sensible, ese cristianismo melancólico, quebradizo, ese cristianismo de mantequilla que se derrite a la mínima cosa. Ese cristianismo tan susceptible que por cualquier cosita se queja, por cualquier cosita llora, por cualquier cosa se lamenta, por cualquier cosa se hunden, por cualquier cosa se enfrían. Eso se tiene que terminar en el pueblo del Señor. Y hoy te dice el Señor, así como Moisés le dijo a Josué, sal y pelea, sal y batalla, no te dejes vencer, levanta tus brazos y batalla, porque aquel que levanta los brazos será respaldado por el Señor. Dile al que tienes a los lados, díselo, pero díselo, vamos a pelear. Se lo dices con unas ganas que no te cree nadie. No lo compro yo eso. Si yo tengo aquí a mi pastor, yo le digo, pastor, vamos a pelear, pastor, vamos a pelear, vamos a guerrear, pero no nos vamos a dejar robar. Tiene que llegar el día donde usted se canse de ser atacado por Dios. Sabemos que es una lucha constante ser cristiano, lo sabemos, y que cada día va a ser más complicado. Pero usted ya se tiene que cansar de ser atacado. Donde tiene que usted cambiar la mente a una mente ofensiva. Tiene que haber una mente ya ofensiva. Tiene que llegar el día donde usted entre a la ofensa. A la ofensa. Y que antes de esperar el ataque, usted ya había atacado 7 veces. Que no le pilla malé de sorpresa por la retaguardia. El diablo en estos tiempos tiene que decir, me metí con un cristiano de la gloria de Dios equivocado. Me metí con el cristiano equivocado. Yo me voy de aquí porque aquí no hay a quien atacar. En el nombre de Jesús. Por eso dice la palabra que el enemigo saldrá contra ti por un camino, pero va a huir por 7. Va a venir por 1, pero va a huir por 7. Aleluya. Antes que él te ataque, ya lo vas a haber atacado tú unas cuantas veces. ¿Cuántos lo creen eso? Tienes que levantarte como una generación de cristianos y de cristianas que causan depresión en las filas negativas, en las filas del enemigo. Usted tiene que ser un dolor de cabeza para ellos. No que ellos sean para nosotros, porque ellos ya están derrotados. Pero ¿saben por qué nos atacan? Porque no creemos que han sido derrotados. E incluso muchos cristianos le tienen miedo al enemigo. Pero ¿a qué tienes miedo si tú dices que eres cristiano y que portas al Espíritu Santo de Dios? ¿A qué le tienes miedo si el más grande mora dentro de ti? Si Dios contigo, ¿quién va a estar en contra? Él ya fue derrotado, por lo tanto se tienen que levantar esos cristianos y esas cristianas. Ya se tiene que terminar el tiempo donde las tinieblas causaban depresión a los hijos de Dios. Porque cada vez se oye más. Un cristiano, estoy deprimido. Pero ¿cómo puede ser eso? Un cristiano no puede deprimirse. Un cristiano tiene que vivir en gozo. Porque si tú te deprimes, dejas entrar la depresión, hay algo que no está funcionando bien en ti. Hay alguna conexión divina que no está bien encajada ahí. O bien no estás buscando la presencia,
O bien estás fallando en la oración, o bien no estás teniendo comunión con el Espíritu Santo, y por eso entran esos espíritus a poseer, a operar. Así que ahora se tienen que levantar una raza de militares soldados de Cristo que pongan al diablo y a sus secuaces en el desánimo más grande que exista y que se den cuenta que con los hijos de Dios nadie se mete, que con los hijos de Dios nadie los puede vencer en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Tercer punto. Esté atento a todo lo que digo porque la palabra no es muy larga. Tercer punto, si usted va a derrotar a Amalek, usted tendrá que entender el poder de la cobertura espiritual. Ayer yo le hacía un pequeño énfasis en el discipulado que impartimos aquí ayer. ¿Se acuerdan? Los del discipulado. Que les dije mañana en la palabra, ustedes van a entender lo que los estoy explicando hoy. Pues este es el punto. Usted, si quiere derrotar a Amalek, usted tendrá que entender cuál es el poder de la cobertura espiritual. Éxodo, pónmelo, Emanuel, Éxodo 17. Del 11 al 12 vamos a leer. Vamos a estar ministrando desde la Reina Valera. Amén. Éxodo 17. Del 11 al 12, leemos la palabra del Padre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Dice así: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. El 12. El 12, sí, el siguiente versículo. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Fíjense que me ha estado rondando hacerles una maldad hoy. Pero luego lo he pensado mejor, le he dicho, no, pobrecitos. Pero me ha estado rondando poner a un siervo aquí, desde que yo empezara a predicar, con una vara aquí así. Y que estuviera toda la predicación sin bajar sus brazos. Pero luego lo he pensado mejor, me ha dado pena. Me ha dado pena, pero lo iba a hacer con un motivo. Para que se dieran cuenta lo que cuesta tener los brazos alzados. Mire qué ocurría aquí. El éxito de Josué abajo en el campo de batalla estaba determinado por la intercesión de Moisés arriba. Pongan atención. El éxito de Josué en el campo de batalla estaba determinado por la intercesión de Moisés arriba de la cumbre. Todo le salía bien a Josué abajo porque estaba conectado con la cobertura de oración que Moisés estaba haciendo arriba. Escuche bien esto, Moisés parecía que no estaba peleando. Porque le dijo, Josué, vete y pelea. Y Josué diría, anda, mira el viejo qué listo. Me manda a mí al campo de batalla y él que es el líder, ¿qué va a hacer? Él va a estar ahí bien sentadito esperando a que le traigamos la victoria en un platito de plata. Pero sin embargo parecía que Moisés no peleaba. Moisés parecía que no estaba en la batalla porque no estaba en el campo donde estaba corriendo la sangre. Pero lo que estaba haciendo Moisés era determinante para lo que pasaba abajo. Era determinante porque cuando Moisés levantaba los brazos, hemos leído,
Israel avanzaba, Israel ganaba, Israel derrotaba, Israel iba hacia adelante. Pero algo pasaba cuando los brazos de Moisés se cansaban y los bajaba para descansar. Era determinante, porque entonces era Amalek el que ganaba, era Amalek el que avanzaba, era Amalek el que los derrotaba. Y comenzaron a darse cuenta que había una relación entre lo que Moisés hacía arriba y que repercutía abajo. Y hubo un grupo de ellos que lo detectaron, lo discernieron. Entendieron que si iban a ganar abajo la guerra, tenían que levantarse a apoyar al que estaba arriba. ¿Lo estamos cogiendo? ¿Lo estamos entendiendo? Porque fíjese en algo, hubo un momento que un hombre como Moisés, que abrió mares, que llamó codornices, que puso a comer al pueblo hasta que se hartó de carne, que hizo que los cielos se abrieran y cayera pan. Pero tenía una debilidad en su vida el hombre, que no podía sostener los brazos arriba. Pudo sepultar ejércitos, pudo derrotar a Egipto, hizo milagros como ningún otro hizo. Pero algo tan sencillo como levantar los brazos era algo que no podía hacer solo. No podía hacer solo, necesitaba ayuda. ¿Cuántos saben que caminar en Cristo solo no se puede? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben que la cobertura de la iglesia es necesaria? ¿Cuántos saben que Dios pone autoridades y que Dios pone guías espirituales porque los necesitamos? ¿Cuántos saben que necesitamos ese abrazo del hermano? ¿Cuántos saben que necesitamos esa familia en Cristo que Dios la pone en nuestro camino para levantar nuestros brazos? ¿Cuántos lo saben? Pero mira lo que dice también. Dice que tan sencillo como levantar los brazos, este hombre no podía solo. Y en ese momento hubo un Ur y hubo un Aarón que dijeron, tenemos que apoyar arriba. Aquí abajo no hacemos nada. La victoria está ahí arriba con Moisés. Y cuando lo vieron cansado, no le levantaron de repente los brazos, sino que lo sentaron en una roca. Ay, 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 ay. ¿Alguien está entendiendo? ¿Qué es la roca? ¿Qué significa la roca? ¿Cuántos saben lo que significa la roca? La palabra dice en el Nuevo Testamento, en el libro de los Corintios, y habla de una roca que es Cristo Jesús. Que es Cristo Jesús. Israel caminó 40 años por el desierto y le seguía una nube, ¿verdad? Y una llama de fuego. Pero allá donde iban había una roca gigante. Allá donde iban, y si no, fíjense en la Biblia, por cada pasaje del pueblo de Israel, donde iban había una roca siempre gigante. Por lo tanto, también los perseguía esa roca. El significado de esa roca. La roca había estado allí abajo unos días antes dándoles de beber agua. Pero ahora estaba arriba en la cumbre, donde realmente era necesaria. Escuche bien, en ese mismo momento que lo sentaron en la roca es cuando uno aprende a depender de Cristo. Cuando tú consigues sentarte en la roca, permanecer firme en la roca es cuando realmente tú dependes del Señor. Cuando empiezas a soltar lo que a ti te parece, lo que a ti te gusta, tu voluntad para vivir bajo la voluntad de Dios. Iglesia, nuestro éxito está sujeto a la confianza de la palabra eterna de Dios. ¿Cuántos lo saben? La Biblia es un conjunto de libros, pero la palabra es una persona. La palabra es una persona. Lo dice Juan 1:1. Dice, quien en el principio en el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo, la palabra, era con Dios. Este era en el principio con Dios. Usted va a tener que aprender a sentarse en la palabra. Va a tener que aprender a pensar en la palabra. Va a tener que saber vivir en la palabra.
Porque cuando nos sentamos en la palabra, entonces empezamos a gobernar de verdad nuestra vida. En el nombre de Jesús. Y dice la palabra que en ese momento le levantaron un brazo uno y otro brazo el otro. Por un lado Hur y por el otro lado Aarón. Aarón era el hermano de Moisés y Hur su mejor amigo. Si usted va a derrotar a Amalek, será imprescindible que revise sus relaciones. Si usted quiere caminar en victoria, usted tiene que revisar sus relaciones. En algunos de ustedes la razón por la que no son capaces de derrotar a Amalek es porque están sentados en los lugares equivocados. Se están relacionando con las personas equivocadas. Por eso dice el Salmo 1, escuchen bien. Por eso dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, ni en silla con burladores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua viva, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga va a prosperar. Amén. ¿Quién te está levantando los brazos hoy? Iglesia, ¿quién te está levantando los brazos hoy? Hay algunos de ustedes que no se dan cuenta que tienen alianzas, amistades con gente que se los está bajando. Con gente que se los baja. Cuando critican o se burlan de lo que Dios está haciendo contigo, te están bajando los brazos. Cuando alguien pone en ti duda de lo que aquí te habla Dios, te están bajando los brazos. Cuando no te motivan a crecer, a aprender y a continuar caminando con Cristo, te están bajando los brazos. ¿Saben ustedes por qué el pastor y esta servidora vienen una semana detrás de otra a traerles una palabra? ¿Ustedes lo saben? Porque somos ese Moisés que usted necesita para levantar sus brazos. Somos ese Moisés que usted necesita para levantar sus brazos. No me entendieron. Nosotros somos ese Moisés que ustedes necesitan para levantar sus brazos. En algunos de ustedes están teniendo victoria, es porque tienen líderes, tienen pastores en esta iglesia. Hay un equipo de intercesión en esta iglesia que está batallando en la cumbre por todos ustedes en oración. En oración cada madrugada a las 4 de la mañana. Están batallando por ustedes en oración, en intercesión, cubriéndolos a ustedes, declarando bendición sobre sus vidas, guerreando contra Amalek. Guerreando contra Amalek por ustedes. Pero en algunos casos el Señor dice, son ellos los que tienen que batallar. Son ellos los que tienen que batallar, tienen que aprender a levantar sus brazos para que luego ellos puedan ser capaces de levantarle los brazos a otros. Pero si usted no aprende a levantar los suyos propios, malamente va a poder levantar a aquel que los baja, a aquel que está caído. Amén. La batalla contra Amalek es una batalla muchas veces en unidad, sosteniendo nuestras manos en perseverancia y en fortaleza en el Señor. Escucha bien esto y ponle atención. Si tú no derrotas a Amalek en tu corazón, Amalek te va a derrotar a ti. Y eso es así. Porque es despiadado y no tiene ningún tipo de misericordia. ¿Quieres vencerlo? Entonces no bajes tus brazos ante la bondad que Dios puso en tu corazón. ¿Quieres vencerlo? No bajes tus brazos en la oración. No bajes tus brazos en el ayuno. No bajes tus brazos en el compromiso con Dios. No bajes tus brazos en el evangelismo. No los bajes. Es ahora donde tus brazos tienen que estar más arriba que nunca. Porque Dios en este nuevo tiempo
está determinado a darte la victoria. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Gloria a Dios. Punto número 3. Crece en tu clamor y fe y derrota tu carne. ¿Se acuerdan que dijimos que Amalek representa nuestra carne? Representa todo eso que la carne nos pide. El pueblo clamó a Adonai y él le respondió. ¿Y por qué sé que le respondió? Porque lo dice la palabra en Jueces 10, del 10 al 12. Dice así: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿A quién clamaron? Diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Y ahora respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sión, de Amalek y de Maón, y clamando a mí no os he librado de sus manos? Mira lo que dice aquí el Señor, que si clamamos a Él, nos responderá y nos enseñará grandes cosas ocultas que aún no conocemos, dice Jeremías 33:3. Y que si nosotros nos humillamos, oramos, buscamos el rostro del Señor, nos convertimos de nuestros malos caminos, entonces Él oirá desde los cielos y perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. ¿Y qué es nuestra tierra? Nuestro corazón. Eso es lo que a mí me cuenta segunda de Crónicas 7:14. Y Juan 16, 23, 24 dice que todo cuanto pidamos al Padre en el nombre de Jesús se nos será dado. ¿Cuántos lo creen? Entonces, ¿por qué no clamas? Porque ese es otro punto para derrotar a Amalek, el clamor. El clamar a través de la palabra es una manera poderosa de orar. Yo le he dicho aquí muchas veces, si usted coge los salmos y ora a través de los salmos de la Biblia, eso es una manera poderosa de oración. Y además nos fortalece y nos enriquece nuestra fe. Y eso, la palabra y la fe son dos armas poderosas para la destrucción de Amalek en nuestra vida. He empezado hablando de la fe. Volvemos ahí de nuevo. Amalek ataca líderes cansados, cristianos cansados. Por eso es importante aprender a soltar las cargas, como nos dice Mateo 11:28, que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuántos lo creen? Si queremos combatir y ganar a Amalek, debemos arriesgar. Debemos desarriesgar todo lo que proviene de nuestra carne. Desprendernos de todo eso. De todo lo que nos pide la carne, ya sea bueno o ya sea malo. Aunque les voy a decir que lo que pide la carne casi nunca es bueno. Casi nunca es bueno. Así que no abramos puertas a este espíritu, hermanos. Pero ¿cuándo aparece Amalek? ¿Cuándo es que aparece Amalek? Yo se lo dije la semana pasada, siempre va a aparecer después de una victoria. Cuando estás relajado, cuando acabas de ver la mano de Dios, cuando estás eufórico porque Dios te ha bendecido, ahí viene Amalek. Si tú te descuidas, ahí entra Amalek. Cuando hay cansancio y fatiga, mira lo que dice Deuteronomio 25 del 17 al 18. Escucha. Acuérdate de lo que hizo, esto es lo que yo les hablaba al principio, lo que les habló el Señor al pueblo de Israel. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino,
Cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Así que Él espera tu cansancio y tu agotamiento para venir, entrar y operar. ¿Cuándo es que aparece Amalek? Cuando se hace lo malo ante los ojos de Dios. Ponme Jueces 6 del 1 al 3. Jueces 6 del 1 al 3. Dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, ahí están, y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Cuando hacemos las cosas malas delante del Señor, entra Amalek. ¿Cuándo aparece Amalek? Cuando desobedecemos al Señor. Ponme 1 Samuel 15, del 2 al 3. Ya estoy terminando, Ya estoy terminando. 1 Samuel 15, del 2 al 3. Y después del 3 vamos a bajar al 8 y al 11. Dice así: cuando desobedecemos al Señor, entra Amalek. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién lo dice? Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, a mujeres, a niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Vamos al 8, del 8 al 11. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Ya vemos aquí la desobediencia de Saúl. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. ¿Qué le mandó el Señor? Que no dejara ninguno vivo. Sin embargo, mira lo que dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas. Agag era el rey de los amalecitas. Y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, o sea, se quedaron con las mejores piezas. De los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Ese cuál era? Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró, madre mía, apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. La desobediencia abre las puertas a Amalek. Así que no te hagas el superhéroe en Cristo, porque nadie puede solo. Nadie puede solo. No es una forma en la que opere el Señor. El Señor no mandó a los discípulos que fueran solos, los mandó de dos en dos. El Señor no eligió a uno solo para que le ayudara a implantar las buenas nuevas en la tierra. Eligió a 12. La palabra es clara donde dice: no dejen de congregarse. Y si lo dice y lo refleja la palabra es porque es mandato de Dios. Cuando servimos a Dios es importante mantener nuestro corazón con la actitud correcta, hermanos.
Porque no se trata de cuánto servimos a Dios, sino con qué propósito le estamos sirviendo. ¿Cuál es el propósito que hay en nuestro corazón para servir? Y contra antes aprendas este principio, te vas a evitar muchos malos tropiezos. Amén. Chicos, pueden ir subiendo si quieren, los de la alabanza. Así que yo les pido que se pongan de pie, por favor. Que Dios aumente a todos nosotros nuestra medida de fe. Eso es lo que yo oro al Señor por ustedes. Que nos aumente nuestra medida de fe. Que podamos entender todo lo que dice su palabra y que la podamos cumplir en nuestra vida. Eso es lo que yo deseo de todo mi corazón hacia ustedes. Que podamos entender lo que Dios quiere para la vida de cada uno. Que podamos tener esa dirección correcta. Que sepamos que estamos viviendo los últimos tiempos y que ya no es tiempo de perder el tiempo. El tiempo es un valor añadido que se nos ha dado y que muchas veces lo perdemos con tonterías, con cosas que no nos edifican, que no nos llevan a ninguna parte. Hoy hablaba con mi hija y le decía, lo importante, está esperando un bebé, y yo le decía, lo importante es que sepas educar a esa criatura que te está regalando Dios, la sepas educar en los valores, porque vemos cómo está la juventud. Por eso le damos la gloria a Dios por estos jóvenes. Le damos la gloria a Dios y le agradecemos de todo corazón por estos jóvenes, porque son jóvenes educados en la palabra de Dios, son jóvenes educados en los valores cristianos que ya no están de moda, ya no se llevan, ya no es lo normal en las familias educar a los hijos en los valores de Cristo, pero que son totalmente necesarios para hacer de ellos unos hombres y unas mujeres honestos, humildes, decentes, honrosos, así como el Señor nos pide, amén. Así que te pido ahí donde estás que tú cierres tus ojos y vamos a agradecerle al Señor por la palabra que ha sido impartida hoy. Una palabra cortita pero concisa, donde te he dejado muchos puntos bien claros para que tú sepas cómo opera y cómo hay que derrotarlo. Gracias, Señor, te damos, Padre amado, por tu maravillosa palabra, por tus enseñanzas y por tus advertencias. Gracias por traer conocimiento a nuestra vida y revelación de tu palabra, por mostrarnos lo que opera en contra de nuestra vida y por darnos un propósito, Señor, al que aferrarnos, Padre. Ese propósito que viene de tu voluntad, Señor, para la vida de cada uno de nosotros. Padre, nos levantamos en esta hora a poner una cobertura espiritual, Señor, sobre nuestras familias, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestros hijos, sobre nuestros hermanos en Cristo, sobre nuestros ministerios en el nombre de Jesús. Vamos, si tú has sentido en algún momento el ataque de Amalek en tu vida, o te ha sido revelado hoy aquello que te pasó podría haber sido un ataque de Amalek, empieza a levantar tus brazos, empieza a batallar en tu vida, porque, gente, dice la palabra que el juicio empieza por la casa. Nos lo compartía ayer Santiago en el culto de oración.